pero te escuchamos perfectamente. Gracias. El traductor te escucha también. Haznos señal, Mir. Hola, creo que ya, ¿verdad? ¿Rogerio? Sí, sí, te escucho. Ahora sí. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás, está, Vale? Rogerio? Mucho Bien, qué gusto gusto reverte verte. también. Igualmente, siempre. Y Gracias por felicitaciones ahí estar por el aquí. encuentro y todo. Ay, gracias. Imagino lo Muchas que estás gracias. trabajando ahí. Ya te imaginarás, estamos aquí haciendo un búnker, de la casa con toda la sistematización del Congreso, pero aquí estamos Gaby, que es de México, está también Edu, que vino de España también como parte del comité organizador, y aquí andamos arrancando. Muy bien, Y también te presento a Mir, que es parte también del equipo de traducción, que va a estar muy también bien. con nosotras para que pues podamos justamente una de las posturas que decidimos tomar en este Congreso de Geografías Críticas es abrir las barreras del idioma y no Sí, quedarnos tan fuera por eso. Entonces va a haber muy bien. traducción simultánea en inglés y en portugués, ¿verdad? Ah, en inglés, aquí, en inglés, solo Muy en bien. inglés. Entonces, si tú también quieres en algún momento necesitas expresarte, pero tú hablas muy bien español, hablar en portugués también fica à vontade. Gracias. Yo he hecho toda la presentación en español, entonces voy a Ah, muy bien, intentar, intentar hacerlo por las súper, diapositivas, que es mejor. Y súper. me gustaría ahora intentar acá Ujú. comprender en el sistema que nunca participé Ah, de el Blue este Jeans, tipo, te lo eh, presentamos. para ver ahí, porque, y tengo un problema, además tengo un problema ahora de visión, Ujú. y ¿Cómo para que vas, te, cómo sigues con eso, sigo Rogerio? intentando acostumbrarme porque Ah, no hay salida. y, Por eso y, siempre trabajo con fondo negro en la computadora y letras ajá, mayores, claro, pero claro. ahora he visto acá que es todo con fondo blanco, entonces voy a necesitar una... Ah, porque claro, el Zoom sí es negro, ¿verdad? Sí. A ver, déjame, te Yo orientamos un poco. ubiqué acá yo tengo Pero una lupa también acá, puedes ver aquí se aquí. puede poner en modo oscuro. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Frida, ¿nos puedes En... orientar para que ponga el Sí, Yo yo estoy lo acá vi ayer. ya estoy en el punto para Ah, no. hacer PowerPoint creo, ¿no? Tiene que poner sí, acá, PowerPoint? PowerPoint. Ahí estás ya, creo que ya estamos viendo, creo, una presentación y me imagino que es la tuya. Bueno, se Ah, está ya está. abriendo, Rogerio. Se está abriendo. Voy- Sí, ya te digo. Tengo que abrir la mía porque no está abierta. Y sobre el fondo negro, no sé si Frida, tú lograrías por ahí indicarnos. No, no lo encuentro. Ayer como que lo vi mientras estaba explorando, pero hoy no lo encuentro. Déjenme checar. Va. No está apareciendo, no. Tu presentación ya está. Ya la Ah, ya está estamos ahí. viendo. Ah, Sí, qué sí, bueno. sí, la vemos sin problema. Estamos viendo tu pantalla. No, más bien creo que me estoy confundiendo de plataforma porque no encuentro lo del modo oscuro. Lo siento. Y si pongo la pantalla completa, aparece ahí también. Sí, si pones la pantalla. Ahí, está mejor. Ahí está Ah, qué bien, bueno, Rogerio. Sí, qué sí, bueno. Y estas dos sí. pantallitas donde estamos yo y tú acá al canto, ¿se puede disminuir o no? Se puede disminuir según yo sí, nuestras pantallas, Sí, sí, nuestras sí, sí, ya imágenes. logré. Sí, ¿ya lo viste? Perfecto. Ya logré. Ya lo lograste muy bien. Sí.
Ya estamos entonces en unos 5 minutos damos inicio. Rogerio, lo vamos a transmitir en vivo en la plataforma del Congreso, del evento virtual de YouTube Y y después se queda ahí, ¿no? se queda, exactamente, y es muy Muy fácil el bien. acceso porque no necesitamos mandar nada, ningún archivo ni nada, Ujú. solo entrar como link de YouTube. Ayer yo estaba mirando la presentación de las chicas ayer. ¿Qué te pareció? Muy bien, muy interesante todo el Sí, conjunto, ¿verdad? La con diferentes discusión ha estado, perspectivas. sí, sí, la verdad que han sido discusiones bien, bien interesantes. ¿Y tú presentas algo, Valeria? Ay, no, Además de Rogerio, la... la vida no ¿No? me dio. Me hubiera encantado, pero sí, no, la verdad que lo pensé muchísimo, pero dije que mejor me concentraba En la en la organización. organización. Sí, Porque es sí, mucho sí, trabajo eso. sí, sí, sí. Entonces, pues ahí andamos más en la logística y como van a haber salidas de Claro, campo claro. también, presentaciones de libro, cine debate y muchas otras modalidades. Entonces, por eso fue que decidí mejor no participar de ninguna forma así dentro del Congreso. Está bien. A Muy veces toca comprensible, soltar. Sí, ya ha habido otras oportunidades y ya habrán más. sin duda. Debe estar muy tocado también con todo lo que se pasa en Palestina, ¿no? Ay, muchísimo, muchísimo, Rogerio. Luego, Qué no locura puedo eso. ni poner nada, no he tenido la firmeza, la entereza de escribir nada porque son demasiados sentimientos y emociones y pues, sentipensamientos más que sentimientos. Sí, me mueve mucho, muchísimo y también el repensar como la estructura, la gente que está cercana, las discusiones, como que es un tema que no he querido discutir en redes sociales, la verdad, no he Sí. tenido energía, sí, no. Voy a poner al aire una imagen y como unos 10 minutos por el desfase o 5 minutos Ok, y luego ya empezamos, ¿va? Ok. ¿tanto tiempo? ¿Duran 10 O minutos menos, tanto? ¿cuánto? No sé, es que el desfase es como de 7. Ok, ¿de O sea, cuánto ya tiempo lo es? puedes antes, pero lo pongo 5. ¿O ya van a empezar? No, si quieres ponle 5. Ajá, son las 9. Adelante, Frida. El mediodía acá. Son las 12 para Rogerio. Es la hora del almuerzo, además, le robamos su almuerzo. Hoy el almuerzo sale más tarde, como ustedes Ah, muy ahí que les bien. gusta almorzar más Eso. tarde. Más tarde. Te tocó almuerzo mexicano. Ni modo, Rogerio. ¿Alguien podría Vas- checar en el YouTube? No sé, Edu o Yo Gaby. checo. Y creo que ahora sí tenemos posibilidades de chat en vivo en el YouTube. Igual estaría bueno si alguien lo checara. Perfecto. Yo estoy aquí en el virtual, dice no dice CG y me dice este canal no tiene contenido en vivo, ¿verdad? Ah, en vivo, sí. En vivo. Y veo el cartel. ¿Qué tendría que ver, Frida? Además del cartel. Voy, es que me perdí de ventana. Sí, solo el cartel, solo era que Ah, estuviera ya en ok. vivo. Ahí está. Bueno, entonces, ¿ya empezamos? Sí. Y para que no digan que somos impuntuales. Rogerio, iba a venir Ibaldo, ya no va a venir. Ah, ¿no va? Mm, mm. ¿Qué hubo? Me dijo que algo se le complicó allá en Río, que luego me platicaba, no Qué sé. lástima. Sí, la verdad que sí.
Ya estamos en línea. ¿Empezamos? ¿Quieren? Me avisan. Sí, ¿Sí? Perfecto. Voy. Bueno, ahora sí. Pues buenos días aquí en la Ciudad de México. Buenas casi tardes allá en el sur del continente y buenas tardes casi noche también para les participantes del otro lado del mundo, cruzando el Atlántico. Les agradecemos muchísimo que estén aquí presentes siguiendo las transmisiones de las jornadas virtuales del Noveno Congreso Internacional de Geografías Críticas, intentando hacer cada vez más estas redes de manera tanto presencial como virtual y aportando cada uno de nosotros desde nuestros contextos, nuestras perspectivas, nuestras miradas y sentires un poquito para la reflexión tan importante y necesaria de la geografía. Y es por esto que decidimos dentro del comité organizador invitar a Rogério Hasberg, profesor e investigador de la Universidad Federal Fluminense en Niterói, en Río de Janeiro, Brasil, para que nos comparta parte de estas reflexiones que ha llevado a cabo en los últimos años sobre esta perspectiva integradora desde un enfoque geográfico descolonial, que bien nos hace muchísima falta traerla a cabo y llevarla en la práctica, sobre todo desde las aulas, en nuestras clases, con nuestros no solamente colegas, compañeros, sino también con nuestros alumnos, ¿no? O sea, la importancia de buscar estos pensamientos propios, descoloniales, entendidos desde la geografía. Y bueno, le agradecemos muchísimo al profesor Rogério Hasberg que sea parte de estas jornadas virtuales, parte de este Congreso Internacional. Le pasamos la palabra y le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos de parte de todo el comité organizador del Congreso. Muchísimas gracias, Rogerio. Bienvenido. Bem-vindo. Muchísimas gracias, Valeria. Y a los organizadores del Noveno Congreso Internacional de Geografías Críticas y también por esta iniciativa de, además, tener jornadas virtuales donde es posible mi participación. Es con mucho gusto que comparto con ustedes algo de esta investigación, una visión más general de la problemática. Yo denominé, como Valeria ha dicho, por una perspectiva integradora en un enfoque geográfico descolonial latinoamericano. Y me gustaría hacer esta charla en homenaje a mi compañero, hace poco nos dejó, Carlos Walter Porto González, además de un gran compañero, parcero, como se dice en portugués, intelectual también, un gran amigo y que nos va a hacer mucha falta. Y Carlos Walter nos decía que la geografía, antes de todo, debería ser vista como verbo, como acción, como acto, ¿no? Él decía en sus propias palabras, la geografía se convirtió en verbo, es decir, se convertiría, perdón, en verbo, es decir, en el acto, las acciones de marcar y dar sentido a la vida en la tierra, recuperando, ¿no?, el origen de la palabra en el griego, geografía, grafar la tierra, pero grafar mucho más que simplemente marcar con signos, dar sentido a la vida en la tierra. Entonces me parece que es un legado, no sé cómo se dice en español, un legato muy importante de Carlos Walter. ¿Cómo? Legado. Un legado también. Gracias. Bueno, yo intenté poner todo en español, pero a veces me faltaron algunas palabritas ahí, Valeria puede ayudar. Él decía entonces, y nosotros podemos añadir, que geografiar se ve como la capacidad de reconocer en el campo de las ideas y practicar concretamente el cambio de perspectiva espacial del mundo, permitiéndonos así resistir el dominio del pensamiento y de las prácticas binario estandarizadoras impuestas por el sistema hegemónico
y convivir con la alteridad y la multiplicidad de visiones y prácticas del mundo. En ese sentido que esta charla intenta buscar entonces esta desestandarización de alguna manera, pero sin olvidar la visión de conjunto, la visión integradora que más que nunca es necesaria en el mundo contemporáneo. Por lo tanto, geografiar también se podría decir es lograr asumir, articular diferentes puntos de vista. Y este término, né, articular, me parece muy importante, né, al lado de integrar, articular, hacer las articulaciones a través del espacio. Geografiar no es simplemente leer y marcar la tierra, ya sea como los trazos materiales de nuestra cultura o con los símbolos y afectos de la perspectiva de mundo que a través de ellos reconstruimos. La diferenciación entre los espacios que frecuentamos y o creamos y los demás seres, cuerpos que encontramos es crucial para nuestro cambio de perspectiva sobre el mundo. Por lo tanto, geografiar también implica posicionarse. Este viejo concepto de la geografía, né, de posición, o además situación, cada vez más importante retomarlo, o mejor dicho, entonces situarse, desorganizando un espacio, né, organizando y desorganizando al mismo tiempo, y al conocerlo y o interpretarlo, aprender a asumir, de alguna manera, articular diferentes puntos de vista. Acá algunas citas que yo haré hacen referencia a este artículo reciente de nuestra revista Geografía con PH, a geografia entre conhecimento situado, abordagem descolonial e interseccionalidade, donde ustedes pueden encontrar algunos puntos más desarrollados que en esta conferencia. Bueno, geografiar también se puede decir entonces es reconocer y jugar con nuestros límites. Otro concepto fundamental de la geografía que todo el tiempo tenemos que retomarlo, ¿no? El concepto de límite, y tan importante en estos tiempos de ilimitación, ¿no?, de este capitalismo globalizado neoliberal que vivimos. Geografiar también implica entonces establecer y o reconocer nuestros límites, fronteras, si quieren, en sentido más amplio, ¿no?, ya que son los horizontes geográficos de nuestra perspectiva sobre el mundo. Fronteras que, como ya decía Haraway en los años 80, ¿no?, y como se observa en todo horizonte geográfico, siempre pueden ser engañosas, decía ella, ¿no?, oscilan desde dentro, desde nuestra propia mirada. Sin embargo, por más inestables que sean, no podemos prescindir de ellas, ya que al mismo tiempo que nos movemos todo el tiempo, también necesitamos algún tipo de fijación, de delimitación y de descanso, si se puede decir. En portugués hay una palabrita que no encontré traducción en español, la palabra aconchego, y además de descanso significa también estar con todos los afectos, ¿no?, de los que están en nuestro entorno, participando de esta situación, de esta ubicación. Se puede decir también que toda frontera, desde una perspectiva geográfica, es al mismo tiempo producto de la necesidad de delimitar, recortar el espacio y una condición para su desordenamiento, con guión. Geografiar, por lo tanto, implica un constante, aunque a veces lento y arduo, ¿no?, difícil, reubicarse, restableciendo límites, horizontes desde cada nueva posición o perspectiva vivida. Y además no olvidemos, ¿no?, que el mundo contemporáneo nunca tuvo tantas fronteras muradas, ¿no?, con muros, este proceso que algunos autores denominan de emuramiento contemporáneo. Entonces, más que nunca también, al mismo tiempo que hay una ilimitación del capitalismo sobre la tierra, ¿no?, en su proceso extractivista, hay también estos múltiples límites para favorecer algunos grupos en detrimento de otros grupos. Geografiar también es leer, actuar en un espacio como condensador de múltiples dimensiones. Nunca se puede olvidar que el espacio nos permite, ¿no?, percibir esa condensación de múltiples dimensiones, esa intersección de múltiples dimensiones todo el tiempo. Por más reducido que sea, por más delimitado que sea el espacio, él incorpora de alguna manera, ¿no?, múltiples dimensiones que están ahí condensadas.
El espacio geográfico entonces puede ser visto, recuperando algunos autores clásicos también de la geografía, como ecúmene terrestre que integra, articula, o debería por lo menos, ¿no?, integrar y articular lo humano y lo más que humano y condensar una dinámica histórica. Pero cuando se habla de integración, y este es el tema principal, ¿no?, la problemática principal de esta charla, cuando se habla de integración se debe siempre preguntar integración de qué y para quién, ¿no? Y empezando con integración de qué, ¿no? Todas las grandes dicotomías, todos los grandes binomios, ¿no?, que separan en nuestra sociedad moderna colonial, desde la teoría y práctica, ¿no?, práctica incluyendo hoy con una manera muy enfática la dimensión afectiva y emocional, en eso que Fazorda nos decía, ¿no?, que sería un sentir pensar, y que yo añado ahí sentir pensar ser, creo que es un término que da cuenta también de la dimensión de la práctica más directamente, ¿no?, involucrada en el hacer. Espacio-tiempo, ¿no?, que algunos autores proponen incluso no separarlos ni con guión, los dos términos, el espacio como acumulación desigual de tiempos, por ejemplo, para dar un ejemplo de esta integración, ¿no?, tiempo-espacio, de nuestro geógrafo Milton Santos. Cultura y naturaleza, ¿no?, o lo humano y más que humano, si quieren, en otras palabras. El espacio geográfico, por ejemplo, como segunda naturaleza en la visión de Marx. Las escalas, integrando, ¿no?, local, regional, global, por lo menos estas tres en una situación muy difícil de delimitar estas escalas, pero sirven aún como un instrumento, ¿no?, una herramienta de investigación. El espacio geográfico visto como espacialidad diferencial, recuperando ahí el término de David Lacoste, o interacción, articulación escalar en la temporalidad también diferencial, no solamente la espacialidad diferencial, pero conjuntamente, ¿no?, una temporalidad diferencial de las escalas que se pueden denominar más propiamente escalas espacio-temporales, donde la estructura, como decía Brodel, están totalmente involucrados. Y también la desigualdad, las diferencias, tanto en el sentido de las diferencias más cualitativas o de género y las más cuantitativas, ¿no?, o de grado, como decía Bergson. La interseccionalidad, por lo tanto, entre clase socioeconómica, que da cuenta de la diferenciación más de niveles, ¿no?, o de grados, y las otras, ¿no?, más cualitativas, de etnia, género, generación y género de vida. Acá yo hago un juego un poco de palabras, género, generación y género de vida, para involucrar tres grandes cuestiones, ¿no?, la dimensión de género y de la sexualidad, la diferenciación de generación o de faja, ¿no?, etaria, y el tradicional género de vida en la geografía que busca, ¿no?, y creo que debe ser releído, la integración entre naturaleza y sociedad, y las implicaciones que nosotros estamos ubicados en un determinado bioma, por ejemplo, las implicaciones que eso trae para esta otra más amplia intersección de dimensiones. Y por fin, algunas integraciones, ¿no?, más estrictamente espaciales, como la que propone, ¿no?, comparar litoral, o si quieren más ampliamente aún, exterior e interior, urbano y rural, espacio privado y público, centro y periferia. Todo eso tiene que ser cuestionado también, ¿no?, y retrabajado en términos de una visión de hecho integradora en la geografía. De alguna manera, y acá retomo otra cita de este artículo que había citado en el inicio, la pretensión integradora, ¿no?, de la geografía, que es muy antigua y que creo que tiene que ser releída en el mundo contemporáneo como una cuestión esencial para nuestras investigaciones, aunque reconfigurada, no ha perdido su vigor. En lugar de un gran eje o una estructura estándar frente a la cual solíamos intentar articular de antemano nuestro marco integrador, como era común en visiones estructuralistas y o economicistas, ahora tenemos la imperiosa, la fundamental necesidad de contextualizar, de posicionar y posicionarnos, ¿no?, de situar y situarnos geohistóricamente, de manera mucho más refinada, interseccional y compleja, efectivamente espacializando los fenómenos que buscamos comprender. Porque, como decíamos, ¿no?, todo espacio es de alguna manera integrado, tiene que ser visto de una manera mínimamente
integrada, porque él también tiene este rol integrador. Pero además de la pregunta, ¿no? Integración para qué, que decíamos cuando empezamos, quizá aún más importante la pregunta integración para quién. Y empezamos por una integración que se puede denominar una integración más desde arriba. En otras palabras, una totalización fragmentadora frente a este carácter ilimitado, ¿no? del sistema hegemónico. Essa desintegración, ¿no? que se propone integradora, se propone globalizadora, pero de hecho lo que hace es fragmentar y desintegrar. Se puede decir que si el capitalismo es sistémico, mejor dicho, caos sistémico, ampliando aquí la caracterización propuesta por Giovanni Arrighi para sus grandes crisis, y vive a través del intento de totalización, necesitamos análisis que desvelen, ¿no? que revelen las artimañas de este mito totalizador con el fin de alcanzar una explicación consistente, con el cuidado analítico de no caer en la misma trampa totalizadora, cerrada. En este sentido, varios geógrafos críticos, basados en una lectura materialista histórica de base lefebvriana, por ejemplo, ¿no? una de las contribuciones importantes, especialmente acá en la geografía brasileña y latinoamericana, abogan por una totalidad abierta y móvil, o de un proceso de totalización mucho más de que una totalidad como entidad más perfectamente más identificable, ¿no? La totalidad, entonces, vinculada con esta idea de una integración significativa, lo que es más significativo dentro de ese proceso interseccional de integración. Bueno, aún hablando de esta integración desde arriba, lo que se ve de hecho, ¿no? es la imposición quizá globalizada, ¿no? de un estado de seguridad, mucho más de seguridad, y los grandes conflictos bélicos, ¿no? actualmente en Ucrania y en Israel y Palestina aparece claramente esta fuerza de este estado cada vez más revigorado, ¿no? refortalecido de seguridad, y al mismo tiempo lo que muchos como Dardo y Laval denominan la privatización de las funciones de integración. No cabe más al Estado este papel mínimamente integrador, pero a las grandes empresas. Entonces pasamos de las políticas, ¿no? de pertenencia a integración social o incluso regional en términos espaciales, ¿no? de algunos estados-providencia que, por lo menos en el sentido europeo, existieron, pero para nosotros quizás se podría decir que nunca se realizaron acá. Se pasa a la sobrevalorización global de las políticas de seguridad, de contención territorial, como yo prefiero denominar, incluso con este muramiento, ¿no? fronterizo, con participación muy clara del Estado, ¿no? de lo que se denominaba violencia legítima, pero que ahora también se delega claramente el Estado involucrado con las milicias, y el papel desrearticulador o desintegrador de la gran empresa. Agamben já nos decía, né, em 2001, um ano clave, né, para esse processo de fortalecimento do estado de segurança a partir dos actos terroristas deste ano, a medida que se neutraliza gradualmente a política e se produz a progressiva capitulação das tarefas tradicionais do Estado, a segurança se convierte em el princípio fundamental da atividade estatal, especialmente después de lo que se conoce como la guerra contra el terrorismo. Entonces tenemos ahora la seguridad casi como un elemento, ¿no? que adquiere una centralización aún más grave, más importante, ¿no? dentro de eso que denominamos ahí de integración significativa, ¿no? lo que integra las relaciones sociales a partir de la figura del Estado hoy y de muchas empresas involucradas con ese sistema, ¿no? de seguridad, sin duda es esta problemática. Há uma rearticulação regional territorial, né, denominada integradora, pero muitas vezes delegada à empresa capitalista. Por exemplo, projetos de ordenamento dicho integrado, né, producto da colusión Estado-empresa, acá em Brasil muito claramente isso definido nas regiões do agronegócio, como eu mesmo he reconocido quando he hecho mi tesis de doctorado na região del Cerrado, né, de la sabana brasileña, donde se proyectó ahí
un área inmensa, né, que se llama muchas veces país del agronegócio, país de la soja, né, desde Argentina hasta el interior de Brasil. Hay, por lo tanto, lo que Dardot y Laval muy apropiadamente denominaron privatización de las funciones de integración, o que Mbembe denomina gobierno privado indirecto, o que Axel Rada, acá, compañero en Brasil, denomina gestión empresarial de lo social. Eso sería entonces, né, elementos fundamentales para entender este pasaje, né, del papel integrador que el Estado debería tener y que él pasa para la gran empresa, consolidando entonces, fortalecendo, né, essa integração desde arriba. Pero passando agora para um enfoque, né, mais propriamente descolonial, a pergunta que nos proponemos fazer é em que medida o enfoque descolonial aborda estas perspectivas ou pode abordar e de maneira distinta estas perspectivas integradoras. Me parece que ele traz uma contribuição muito importante, né, para a geografia e outras ciências sociais, por valorar em primeiro momento, em primeiro ponto, valora o contexto geohistórico. Isso que Mignolo e Crossogo, por exemplo, denominavam geopolítica do conhecimento, ou que Haraway já falava nos anos 80, o conhecimento, a importância do conhecimento situado. O enfoque descolonial também é muito importante para buscar uma perspectiva integradora, quando enfoca interseccionalmente os problemas sociais, ao mesmo tempo, por la explotação e ou extração socioeconômica, né, de classe e sobre a natureza, né, a exploração de classe e a extração socioeconômica sobre a natureza, as coisas que estão profundamente involucradas, a dominação política, né, do aparato paraestatal militarizado, e na América Latina o paraestatal é aún mais enfático, e a opressão cultural, patriarcal e ou sexual, étnico-racial, religiosa, linguística, nacional e outras. Ele rompe também o enfoque descolonial com interpretações binárias jerárquicas eurocêntricas e reconhece e valora outros saberes, né, tão importantes, por exemplo, no trabalho do companheiro Carlos Walter, e práticas desde abaixo. Um ênfase, por lo tanto, no espaço-tempo vivido, né, onde realmente a vida se integra ou exige um mínimo de integração al integrar nuestro sentir, pensar, ser. Acá eu trago uma cita de Sarah Radcliffe, quando trabalhou acá com os grupos originários em Equador, quando se refere à interseccionalidade no sentido descolonial, implicando reemplazar a produção do espaço desde o poder e desde arriba, e entender bem como as desigualdades coloniales, si quieren, né, coloniales interseccionales, e arraigadas se produzem no espaço e por la geografia diferenciada, demonstrando o peso e a importância, né, desta visão, deste enfoque interseccional descolonizador. Bueno, se decía quando empezamos, né, que se todo espaço de alguma maneira integra, né, condensa, articula, pero cada perspectiva espacial, ou se quieren, cada situação corporal tiene valor específico en la articulación de conjunto. Se puede decir entonces que todo espacio, né, integra, intersecciona, articula múltiples dimensiones, pero cada perspectiva puede integrar y articular a su manera, né, de manera diferente. Descolonizar significa, en primer lugar, reconocer nuestra situacionalidad, espacio-temporalidad, si quieren, y conscientes de la especificidad de esta posición, aprender a leer el espacio, la geografía, desde nuestra propia perspectiva. Perspectiva que comienza desde la individualidad de nuestros cuerpos, condensadores síntesis que nos permiten cuestionar las grandes dicotomías como cuerpo-materia y espíritu-idea, universal y singular, o general y particular, racional y sensible. Podemos afirmar entonces que es a partir del cuerpo humano en relación, y eso es muy, muy importante, ¿no? Y hay varios trabajos hoy enfocando esta perspectiva del cuerpo humano en relación, y relación con la tierra, tanto con minúscula cuanto con mayúscula, o sea, integrado en este circuito hasta la llamada Madre Tierra.
como una especie de espacio o territorio, si quieren, geográfico elemental, donde realmente comienza y termina toda nuestra existencia. Es ahí que encontramos el primer indicador de la posibilidad, me parece, de una visión integradora en la geografía. Integradora, sin embargo, en sentido abierto, sin apriorismos, ya que cada cuerpo individual porta su historia, ¿no?, y su multiidentidad y multiterritorialidad como nodos singulares en su conjunto de relaciones. Los enfoques descoloniales también nos enseñan a pensar en este juego múltiple de dimensiones que, si bien se constituyen mutuamente, obviamente varían en su intersección dependiendo del contexto espacio-temporal en el que tienen lugar. Por lo tanto, se podría decir quizá que lo que integra el espacio es la vida. Las múltiples dimensiones e intersecciones de la vida hacen indispensable la articulación y la integración del espacio, o si quieren, del espacio-tiempo, como decíamos cuando empezamos. Por eso es fundamental comprender el espacio de manera integrada, comenzando por asegurar las condiciones fundamentales de existencia que hoy se extienden a la Tierra entera, ¿no?, porque la Tierra entera está en cuestión. La vida, ¿no?, entera en la Tierra está en cuestión. Y acá traigo un ejemplo que me parece muy didáctico para que se comprenda, ¿no?, cómo este carácter integrador se da a partir de los cuerpos en relación. Y es la cuestión del hambre, una cuestión tan presente en el contexto también latinoamericano, y hoy incluso en Brasil hay se retoma, ¿no?, se vuelve a hablar de una política nacional contra el hambre. La cuestión del hambre en una perspectiva geográfica descolonial integradora. Es un fenómeno que nos permite, como dice José de Castro, ese gran geógrafo de los años 40 acá en Brasil, cuando escribió Geografía del Hambre. Él decía que, y vamos a ver en la otra diapositiva adelante, que es una cuestión que solo puede ser atacada, solo puede ser comprendida a través de una visión integradora. Entonces, esta es la inseguridad fundamental, ¿no? Hablábamos del estado de seguridad, de la seguridad como gran cuestión del mundo contemporáneo, pero la inseguridad fundamental es esta desde abajo, ¿no?, que un enfoque descolonial nos permite dar su debido valor, recurrente en la historia del capitalismo. La seguridad, o si quieren, en otra perspectiva, ¿no?, la soberanía o la autonomía alimentaria. José de Castro, en este trabajo entonces aún en los años 1946, y que muchos geógrafos hoy están releyendo, ¿no?, estos trabajos de José de Castro, de tanto que nos enseña, propone una regionalización desde abajo de Brasil, a partir del problema del hambre, que él sitúa en las regiones norte y nordeste de Brasil, frente a la región donde el problema no tanto del hambre estrictamente hablando, pero de la subnutrición que se extiende por el centro-sur. Y es muy interesante el carácter pionero de este geógrafo, el primero que distinguió estas dos grandes regiones de Brasil, el centro-sur y el norte-nordeste, ¿no?, una más periferizada y otra más vinculada con procesos de descentralización. Eso me parece muy interesante porque a veces nos olvidamos de este pionerismo y la importancia de esos autores. La cuestión del hambre, por lo tanto, ¿no?, es revelador y producto de una realidad total, dice José de Castro. Miren ahí el término, la realidad total. Una perspectiva integradora inherente al método geográfico y a la acción política efectiva. El método geográfico, dice él, es el único método que a nuestro juicio permite estudiar el problema del hambre en su totalidad, sin arrancarle las raíces que lo conectan subterráneamente a innumerables otras manifestaciones económicas y sociales de la vida de los pueblos. No es el método descriptivo de la antigua geografía, dice él, sino el método interpretativo de la moderna, en la época que él escribía el libro, ¿no?, 46 del siglo pasado, la moderna ciencia geográfica que se encarnó en los fecundos pensamientos, y acá él retoma clásicos desde el siglo XIX, Ritter, Humboldt, Jean Bruñes, Vidal de Lablache, Griffith Taylor y otros. Asocia este método también con la ecología, ven la actualidad, ¿no?, del pensamiento de José de Castro. El estudio de las acciones y reacciones de los seres vivos frente a las influencias del entorno,
y destaca que ningún fenómeno es más adecuado para los estudios ecológicos de estas correlaciones entre los grupos humanos y los marcos regionales que ocupan, donde ocurren, ¿eh? que el fenómeno de la alimentación. Así, el análisis se manifiesta en 4 de los 5 capítulos del libro constituidos por recortes regionales, cada capítulo analizando una región y el problema del hambre, al final se involucrando por la relación entre esas diferentes regiones. Entonces nos preguntamos, de hecho, ¿no? Integración para qué y para quién conjuntamente. Parece que el principio fundamental, ¿no? del enfoque descolonial sería entonces no separar teoría y práctica en el sentido, ¿no? transformador, contestador, crítico, análisis consistente y compromiso político, integración entre análisis, diagnóstico y pronóstico. Lo analítico, si quieren también, ¿no? como yo prefiero a veces hablar de categorías analíticas, categorías de la práctica y categorías normativas en integración, en articulación. El gran desafío, por lo tanto, y acá estoy ya me encaminando para la parte final, no sé cómo estoy de tiempo ahí, ¿vale? Súper, Rogerio. Si podemos cerrar en 5 o 7 minutos y así ¿parece bien? Sí, gracias. No, a ti, El gracias. desafío entonces sería esta visión integradora como perspectiva espacial a la izquierda, si se puede denominar así. Y ahí me gusta siempre retomar la concepción de derecha e izquierda de Deleuze. ¿No? Siempre es interesante retomarlo porque tiene una percepción geográfica, ¿no? muy presente en sus concepciones de izquierda y derecha. Él dice que la derecha integra, nosotros podemos decir a partir de su definición de derecha, que la derecha integra a partir del individual. Quizás se podría denominar simplemente una totalidad como suma de partes, en un espacio a ser conservado, sobre todo conservado. En sus palabras, se parte primero de uno mismo, luego viene la calle en la que se encuentra, después la ciudad, el país, otros países y así sucesivamente, cada vez más lejos. Comienza por uno mismo y en la medida en que se es privilegiado, en que se vive en un país rico, suele pensarse en cómo hacer que la situación perdure, la cuestión de la conservación, ¿no? Mientras tanto, la izquierda integra a partir de la referencia primera al conjunto, un horizonte en devenir, se podría decir también, creo. En sus palabras, Deleuze dice, primero perciben el contorno, comienzan por el mundo, luego el continente, luego el país, hasta llegar a mí. Primero se percibe el horizonte y se sabe que no puede durar, no es posible, que miles de personas mueren de hambre. Eso no puede durar, no es posible esta injusticia absoluta. Ser de izquierda es empezar por el extremo, comenzar por el extremo y considerar que estos problemas deben resolverse. Si se mira esa concepción de Deleuze, creo que la integración se puede hacer en dos direcciones, pero me parece que en una mirada descolonial latinoamericana se tendría que integrar también el ir y venir entre lo local y lo global, ¿no? Hoy quizá la integración por el cuerpo al mismo tiempo individual, nosotros decimos, ¿no? La integración por el cuerpo y la vida, pero al mismo tiempo individual, humano, ¿no? Viviente más que humano, y al mismo tiempo terrenal, de la tierra, con T minúsculo y mayúsculo. Fuerza, en este caso, del compromiso colectivo directo, ¿no? Transformando lo local regional, pero teniendo siempre conciencia de lo que Krenak nos denomina como futuro ancestral global. En ese sentido, es muy interesante algunos proyectos, eso voy a pasar rápidamente, incluso porque muchos de ustedes conocen mucho más detalle que yo, ¿no? Esta idea de plan de vida que me pareció muy interesante, hace poco la conocí con una charla con compañeros de Costa Rica, y que se denomina Plan Territorial de Vida, algunos más involucrados con la figura del Estado, otros menos, pero sobre todo de abajo para arriba, ¿no? El proyecto que se propone a través de consejos territoriales indígenas que propone esos planes. Acá tengo algunas definiciones, una del Consejo Territorial Guatiasta de
de Honduras y otro del Plan Integral, ese término es interesante también, Plan Integral de Vida, ¿no?, del pueblo Inga de Yunquillo en Colombia. No voy a leer, pero como está, ¿no?, muy claro, en el propio término Plan Integral de Vida significa una visión integrada desde abajo, ¿no?, de regiones o territorios específicos, pero con una mirada, ¿no?, en esta conciencia global que estos grupos tienen todo el tiempo. Y otro ejemplo que me parece también muy importante, de los territorios integrales propuestos por los pueblos originarios de Perú, especialmente los Abajún y los Achuar, pueblos que defienden sus territorios como territorios integrales en esta triple dimensión que ellos denominan espiritual, material y ocupacional, ¿no?, de la práctica de hecho de conquista de este territorio, manutención de estos territorios. En este sentido, y ahí retomo para finalizar las ideas de nuestro compañero Carlos Duarte, junto con las ideas del gran pensador indígena brasileño Ailton Krenak, cuando hablan de esta concepción de ambiente entero, ¿no?, que nos constituye. En ese sentido, reproduzco acá algunas palabras del indígena Ailton Krenak, cuando él dice: nosotros somos el medio y también el ambiente. Es una visión completamente antinatural que los humanos se refieren a los paisajes donde nos desplazamos como medio. Esto es una noción extractivista, que ve este medio como recurso, o como medio en el sentido, ¿no?, de la palabra. Mientras produzcamos un lenguaje que hable del mundo como exterioridad, seguiremos afirmando el extractivismo. Actuaremos como agentes extractivistas en el mundo. Se podría decir, ¿no?, mientras tenemos una visión no integradora de nuestro espacio, de nuestra vida y nuestro mundo, continuaremos extractivistas. Dice él, tanto en la biosfera del planeta como en el mundo imaginado. Debemos imaginar que tenemos la posibilidad de elaborar alternativas a este mundo que habitamos. Si las pensamos siempre en el mismo patrón, seguiremos siendo extractivistas. Entonces me parece una lección muy importante de Ailton Krenak y que se asocia con nuestra idea, ¿no?, de múltiples territorios integrales, pero articulados en una gran transterritorialidad. En este sentido, el desafío es al mismo tiempo de defender la integración interna en nuestros territorios o territorialidades y la articulación de estos en escalas más amplias, siempre con la percepción de la Tierra, minúscula y mayúscula, planeta y local específico de tierra en donde estamos ubicados, donde se desarrolle un diálogo de vivencias, saberes, identidades, conscientes de que siempre vivimos la intersección de más de una identidad. No olvidemos, ¿no?, por más que defendamos nuestras identidades más singulares y más significativas en la lucha, tenemos siempre que volver a la intersección con más de una identidad que también nos compone. Es decir, donde se construya una transterritorialidad planetaria mucho menos desigual, más justa y abierta a escuchar, aprender y cambiar con el otro. Y ahora sí, finalizando, un geografiar, para retomar el término, el verbo, la geografía como verbo con la cual iniciamos esta charla, un geografiar descolonial implica necesariamente una crítica contundente de las desigualdades precarizadoras que individualizan, ¿no?, fragmentan y desarticulan el espacio geográfico capitalista, colonial extractivista, apuntando así a recomponer las prácticas colectivas integradoras de este espacio para sentir pensar de modo articulado outros territórios pluriuniversos possíveis. Acá en el juego, ¿no?, del pluri y del universo posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rogerio, por todas estas compartencias, como dirían en la Sierra Norte de Oaxaca, más que comparticiones. Estas ideas provocadoras que nos llevan a muchísimas reflexiones. Y bueno, invitamos a todas las personas aquí presentes a que, por favor, nos expresen sus comentarios.
sí, a la hora de hablar, les pedimos de favor que hablen un poco lento para la traducción simultánea y de igual manera que sepan que las preguntas se pueden hacer en inglés. Por ahí si tenemos eh, personas de habla inglesa, yo mientras se animan a preguntar y a comentar, Rogerio, bueno, retomo, hago una pequeña recapitulación de todo lo que nos dijiste, de cómo nos llevaste en este concepto de la integración para qué y para quién, ¿no? De terminar con este mito de la totalización a partir de la globalización, que más que unificarnos, integrarnos, fragmentan los territorios y cómo desde esta visión descolonial que nos estás revelando y retomando y recordando también, yo creo que más que nada, porque quizás se nos olvida precisamente, como bien dices, tomar estas ideas, estos conceptos o estas categorías de análisis espacial desde las experiencias propias de todos estos contextos de los pueblos originarios que están más directamente relacionados en estos sentipensas ser cotidianos que tienen con esta tierra, con la tierra con mayúscula y con la tierra con minúscula, y que todo el tiempo nos recuerdan en su cotidianidad la importancia de esta integración más allá de esta concepción del medio, ¿no? Y cómo también el cuerpo es parte fundamental de esta escala territorial tan importante que la hemos fragmentado y que la hemos aislado y dejado a un lado, sobre todo en los pensamientos occidentales, y que es sumamente importante retomarlos en todos estos análisis como parte precisamente de esta integración y de esta reflexión que nos traes hoy en día. Entender también que cada cuerpo ocupa su multiterritorialidad y que esta multiterritorialidad pues depende de esta vinculación que tenemos con los otros cuerpos, ¿no? Como a partir del cuerpo humano se relacionan estas territorialidades y es importante reconocer, creo que es también nos lleva, este análisis, esta reflexión descolonial nos lleva al reconocimiento a nuestra posicionalidad, ¿no? Y desde esta perspectiva, de estas subjetividades que también dejamos a un lado siempre o bueno, que más bien hemos dejado a un lado porque las estamos también empezando a considerar, esta parte más subjetiva del análisis territorial, del análisis geográfico, que es sumamente importante. Y bueno, por último, para no seguir hablando y invitarles aquí con las preguntas y los comentarios, lo importante también de estas perspectivas descoloniales dentro de la, de la geografía es no separar la teoría y la práctica, ¿no? Creo que también eso ha sido o sea, por más de que crecemos con esta idea desde la geografía, de la importancia de la geografía, de la práctica y de la teoría, pues precisamente en la práctica dejamos a un lado la importancia de la praxis y al mismo tiempo nos perdemos en el camino de cómo vincular estos procesos teórico-prácticas para poder traducir y transcribir estas realidades tan complejas. Así que, bueno, espero que ahora sí se hayan animado. Yo estaba haciendo nada más tiempo y no quería decir tanta tontería. Así que, bueno, eso. No sé si por ahí alguien se anime a preguntar o complementar, igual incluso, no sé, por ahí. Sí. De la gente que está conectada aquí adentro. ¿Quién se anima? Somos 27 y afuera Vale. ya vi que son. Dime, Valeria, Rogerio. una cosa Sí, que me gustaría subrayar, además de lo que yo hablé, y que se quedó quizá un poco implícito cuando hablé de este geógrafo brasileño clásico, José de Castro, es la importancia de releer estos autores, ¿no?, clásicos que, de alguna manera, a su manera, buscaban una visión integradora de la geografía. Entonces, muy importante también no imaginar que estemos fundando algo totalmente nuevo. Estamos, en gran parte, rescatando, ¿se dice en español? Rescatando, rescatar. Ujú. rescatar, ¿no? Pero hemos Rescatando, cambiado a veces esa perspectiva por recuperar. recuperar. Puede ser también. Sí.
né, autores que muchas veces están olvidados, incluso en los cursos de geografía. Entonces me parece sumamente importante que se tenga una mirada nueva, né, sobre esses autores clásicos. Por eso yo he puesto ahí un poco bromeando con las palabras, né, de género, generación y género de vida, né, porque son maneras de vivir el propio género, la propia generación de cada uno, la propia edad, a partir de esa interacción con un medio, né, donde de hecho realizamos la vida. Y eso de una manera muy, né, propia y con una carga colonial de su época, né, autores como Vidal de la Blache y Max Sorre ya hablaban, né, de esos géneros de vida. Entonces, son relecturas profundamente, me parece, necesarias para recomponer este sentido, né, de uma problemática contemporânea tão rica e, ao mesmo tempo, é recomposta, né, rehecha de maneira prática, especialmente pelos grupos, né, acá em Brasil, pueblos tradicionais ou pueblos originários, em outros contextos, que nos ensinam tanto, né, sobre esta importância de releer o que os geógrafos clássicos denominavam, por exemplo, gêneros de vida, donde de alguma maneira se tinha uma visão integrada, né, del espacio y de la geografía. Y es esta integración no solamente analítica, pero también, y como tú también subrayaste ahí, ¿no?, de la charla, las implicaciones políticas que tienen esta visión integradora, ¿no? A veces nos quedamos analizando, más que justo eso, pero nos quedamos analizando mucho más la dimensión de esta integración desde arriba, ¿no? Muy importante. E nunca olvidando, né, que é muito mais uma fragmentação para uns, que significa, por isso mesmo, significa integração para outros. Pero la búsqueda, né, de uma visão de mundo futuro, incluso, ou de futuro ancestral, como dice, que é tão rica nesta expressão de Ayrton Krenak, porque recupera o passado, né, releia o passado, é mais uma indicação da importância de releer o passado, né, pero a través das práticas dos próprios grupos que aún têm esta visão e esta prática integradora do mundo. Então, há totalmente involucrado, né, o caráter analítico, o caráter prático, o sentido comum de vivência, né, de lo vivido destes grupos, e a dimensão que se pode denominar normativa, né, de lo que se quiere para o futuro. Então, creo que o enfoque descolonial tem sempre essa preocupação de não aislar, né, lo teórico, lo analítico, de lo prático, sensível, afectivo e vivido, e de los devenires, né, de lo que lo que está já presente no espaço contemporâneo, porque a vezes não miramos, né? Não temos quizás as ferramentas de nossa vivência como classe também, né? Pero temos que mirar para esses outros grupos, aprender com eles e aí descobrir, né, esses outros espaços possíveis e nunca também olvidando esta interação, se quer, esta intersecção também, né, entre os diferentes níveis, de diferentes escalas, né, que estão aí involucradas, desde o local até o global, em unir e venir, não simplesmente em la diferenciação algo dicotômica de Deleuze, né, entre a direita e a esquerda, pero pretendiendo, né, sempre ir em um sentido, volver de este sentido e seguir outra vez rehaciendo a relação intertransescalar. Isso me parece uma ferramenta muito importante, né? Cada vez mais importante a partir da perspectiva geográfica de transformação social. Y lo que dices, Rogerio, es un poco romper también con esta idea lineal, ¿no? Del tiempo y del espacio, justo es hacer siempre este retorno, como esta idea espiral que también intentamos retomar y recuperar de la concepción espaciotemporal también de muchos pueblos mesoamericanos, ¿no? De siempre estar en este reconocimiento, ¿no? De lo que ellos, de la vida, ¿no? Como bien dices, o sea... De lo que ya aprendemos, ¿no? En el pasado. Exacto, justo, de la experiencia, efectivamente. Muchas gracias. Creo que ya se animaron, ¿no? Luz, por ahí, adelante. Abre el micrófono, con toda confianza. Solo que también me estoy familiarizando con este sistema. Sí, me encantó esta parte que mencionaba, ¿no, Rogeiro, del compromiso colectivo,
porque justo siento que como humanidad se ha puesto como demasiada fe en el crecimiento económico, ¿no? Y que ahí eventualmente se va a distribuir la riqueza. Se ha puesto demasiado como la fe en la ciencia y la tecnología, y tenemos tanta ciencia y tanta tecnología, pero la gente sigue muriendo de hambre, ¿no? Entonces como que hemos olvidado lo esencial. O sea, se pueden tener grandes urbes, ¿no? Como Nueva York, se puede tener como mucha infraestructura, y sigue la fe como muy en este progreso y desarrollo, y nos cuesta trabajo como concebir como otras formas de vivir, como otras formas de ser y de estar en el espacio. O sea, ya es como si nuestra mente solo pensara que solo hay como un camino y una forma de vivir, ¿no? Entonces, retomando lo que decía Rogueiro, ¿no? O sea, como que decolonizar implica como romper, ¿no? Toda esa estructura en nuestra mente, ¿no? Y poder como ver, ¿no? O sea, justo retomando ¿no? Como a Milton Santos, o sea, del sistema de valores, ¿no? Que está ahí, y no olvidar que el espacio es un sistema de valores, pero cosas como la amistad, la solidaridad, todo esto se ha olvidado, ¿no? Como el compromiso. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Luz, por los comentarios. Y me parece muy importante, ¿no? Subrayar este carácter colectivo de la acción y frente a este tremendo individualismo, ¿no? Que es de donde parte y para donde vuelve todo el tiempo, ¿no? La dinámica capitalista hegemónica. Esse refundar, né, de la escala de valores que tu subrayas aí, me parece sumamente importante também. Incluso isso que denominamos, né, de integração, significa integrar, né, revolucionando esta escala de valores que se tiene dominante, né, invirtiendo em alguns pontos e reconstruyendo em outros, né, sem olvidar nunca as práticas que já estão aí. Porque ao contrário não se crea, né? Se imagina algo totalmente diferente, totalmente distinto, não se tem ganas para lutar. E tem que estar muito consciente de que há muitas coisas já presentes, né? Me gusta o conceito de espaço de Dori Massey, né? Quando ela disse que o espaço, por mais cerrado que pareça, sempre tem outro caminho, outra trajetória para ser distintamente construída, né? E compartida. E a questão é descobrir essas trajetórias possíveis, que já estão aí, já estão presentes, né? Para que creamos, de hecho, que se pode continuar lutando a pesar de toda a precariedade, de todo o hambre, de toda a violência do mundo, né? Aún se encontram espaços que nos ensinam, né, a buscar outras perspectivas, porque têm presentes, incluso nesta ideia, né, de um futuro ancestral, deste passado que o futuro pode estar aí, né, nos ensinando para construir esses outros caminhos. Então, me parece que realmente, né, cambiar estes valores em relação ao espaço e buscar esta visão integrada que Krenak tanto nos propõe, né, de que não há como sair do extrativismo se sempre continuamos, de alguma maneira, né, nos vendo como dissociados do entorno. E muita gente que vive nas grandes metrópoles, né, tem uma concepção, né, de espaço que separa completamente em suas próprias práticas, né, o mundo dicho, né, da natureza e o mundo, né, dicho urbano propriamente, humano. E isso tem que ser profundamente reconsiderado, né, releído. Por isso também o papel, o rol fundamental da educação. Né? Creio que uma educação em las formas aí freirianas, né, do grande pensador Paulo Freire, têm que ser também releídas e resgatadas, porque é a única maneira de revolucionar esta escala de valores de que estávamos falando antes. Essa é a única maneira, né, de reconstruir uma integração desde abaixo, reescalando estes valores que incluem também, né, esse reescalar no sentido estricto da escala em geografia, como disse um pouco aí a concepção da esquerda de Deleuze. Gracias, Rogerio. Gracias, Luz. Hay una pregunta en el chat. Rogerio, te la voy a leer. Es de Solia Martínez y dice: muchas gracias por la compartencia. Me gustaría preguntar qué opinión le merece la promoción de los territorios de vida, TICA, como discurso de la ONU en contraste con las de territorio integral. La diferencia fundamental se encontraría entre un discurso del reconocimiento,
entre comillas, y la práctica descolonial como una praxis política de transformación social? Bueno, Solía ya, en su pregunta ya está la respuesta, de alguna manera, ¿no? Cuando yo hablaba, ¿no?, de esos territorios de vida, ¿no?, o planes de vida, yo hablaba de esta intersección o articulación más fuerte o menos fuerte con las figuras oficiales, ¿no?, del Estado y de los intereses que se sabe siempre vienen desde arriba, ¿no? Solo para dar un ejemplito más concreto, yo mismo participé acá en Brasil en los años 2006, por ahí, en el primer gobierno Lula, en un debate en Brasilia sobre el concepto de territorio en la política nacional dicha en la época de ordenamiento territorial, en que se buscaba, né, una idea de un territorio como integrador, né? Territorio sería inherente al concepto de territorio utilizado en esas políticas, una política integradora, né, que diera cuenta de todas las dimensiones de la vida. Y ahí nos cuestionábamos, claro, ¿no?, cómo definir estos territorios, cómo delimitarlos, porque en un periodo tan corto, ¿no?, de un gobierno, 4 años a veces, cómo buscar una investigación desde abajo, ¿no?, donde los grupos de hecho participaran, ¿no?, de esas definiciones a partir de sus propios contextos, ¿no?, identitarios territoriales. Y eso realmente colocó ahí, puso una cuestión muy, muy seria para el proyecto. Y ahí se quedó muy claro para mí esta dificultad, né, de las definiciones territoriales desde arriba, aunque defendiendo una idea de integración de territorios como visiones integrales, né, del espacio de la vida de los grupos. ¿Cómo es difícil? Partiendo desde arriba. Entonces, eso que Solía está diciendo justamente muestra, né, de manera evidente essa diferença entre territórios desde arriba, que aún tienen, né, aún que considerem alguns elementos desde abaixo, continuam sendo predominantemente, né, sobretudo, territórios formulados e definidos desde arriba, donde a própria concepção de vida, muitas vezes, né, é mais abstracta, justamente por ter este caráter mais hegemônico. E, por outro lado, isso que esses indígenas, né, de Peru, por exemplo, denominam territórios integrales, né, é um outro tipo de integração, sem dúvida, que é reconhecida a partir de los elementos que Solía aí denomina muito apropriadamente, né, de praxis, né, esta praxis espacial, donde todo el tiempo se está rehaciendo, né, el próprio território a partir de las práticas, e práticas que tienen uma carga muy importante del pasado también, de la ancestralidad de estos grupos, y que está de tal manera involucrada, ¿no?, en el paisaje, en lo que algunos denominan, ¿no?, de naturaleza, que no tiene ninguna separación. Y esa es una visión de mundo que no está presente en muchos de esos organismos, ¿no?, internacionales que piensan el territorio dicho integral desde arriba. Entonces, de hecho, ¿no?, tenemos que tener cada vez más esas organizaciones y articulaciones desde abajo. Pero miren, articulação é um elemento fundamental, né? Porque a vezes nos cerramos, claro, eu digo sempre, é um momento da luta, né? Quando se cierra um grupo, né, para definir um território, a vezes como única maneira de sobrevivência, é a única possibilidade que o próprio Estado les está dando, né, de sobreviver, é definir de maneira muito clara, muito evidente, e isso não hace parte muitas vezes das práticas desses grupos, colocar um limite, né, uma fronteira muito bem delimitada para o seu território, mas é um momento da luta, para em outro momento se abrir, né, e volver a ser múltiples articulações com territórios distintos de estes, pero que têm alguns pontos comunes também, porque é especialmente a defesa da vida que está em jogo. E quando a defesa da vida está em jogo, não há como, né, se questionar essas lutas. Por lo tanto, me parece que são dois momentos imprescindíveis, né, del cierre para defender um território específico de manutenção da vida e em outro momento para garantizar essa vida que hoje está em questão no mundo inteiro, como falamos, no planeta inteiro está em questão a existência da vida. Tendríamos que fazer as múltiples articulações que se dão tanto no nível mais horizontal quanto vertical, né, em escalas distintas de articulação. Isso me parece também um elemento fundamental de lo que denominamos acá de integração. Uma integração, né, desde abaixo, horizontal, pero também para arriba, né, desde abaixo e para arriba, no sentido de uma integração mais globalizada, ou se quiere, né,
fundando aí uma outra globalização desde abaixo, como o próprio Milton Santos nos decía. Muchísimas gracias, Rogerio. Mira, sí se animaron al final. No sé si. Solia te agradece. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, creo que nos quedamos con esta última frase, Rogerio, contundente tuya, de la integración desde abajo y para arriba y por una otra globalización, si le queremos llamar globalización a esta búsqueda, a este devenir más colectivo en este proceso en el que estamos. Y creo que es parte de nuestra tarea como seres humanos, como académicas, activistas, artivistas, profesores, llevar todas estas discusiones y reflexiones, como bien dices, desde una educación comunitaria y colectiva, retomando también las propuestas de Freire. No sé si quieras terminar con algo, Rogerio, para ya concluir, y conste que estábamos esperando otra pregunta por ahí, pero creo que ya tenemos que ir cerrando y nos gustaría pues nada más escucharte así por último y nuevamente agradecerte el estar aquí y el aportarnos con muchísimas reflexiones para seguir trabajando y sentipensando, reflexionando e incorporando y encarnando en cada quien en nuestros propios cuerpos territorios. Muchas gracias, Valéria, a todos aí, os organizadores do evento. E uma lástima grande, gostaria de dizer, que não esteja aí personalmente com vocês. He recibido uma invitação para estar no congresso na próxima semana, mas não foi possível. Então, espero que em outra oportunidade estemos juntos, porque já que falamos tanto del rol del cuerpo, de la presencia corpórea, la importância desta afectividade para sumarmos esfuerzos para a luta através também do afecto, que é um elemento fundamental, para que estejamos sempre e cada vez mais juntos nessas lutas, que não são nada fáceis. Temos a vezes algumas linhas, alguns caminhos, algumas trajetórias, pero estar sempre aberto também para conhecer e aprender com todos os que estão já muito mais involucrados aún na luta concreta de defesa de territórios, como hacía nuestro compañero Carlos Walter, a quien dediqué esta charla. Una persona, hoy por la tarde también habrá un otro homenaje a él acá. Creo que ustedes ahí van a hacer también en el evento. Y sí, un compañero que nos deja lecciones muy importantes para ser retomadas y releídas todo el tiempo. Y que además era un amigo, con un afecto inmenso ahí que teníamos, y eso es lo que hace la vida buena, de hecho. Son partes de nuestras marcas de la tierra, estas personas que ya no están aquí en la materialidad, pero en el espíritu están ahí, siguen marcando el territorio, nuestros territorios, y están más que presentes, Rogerio, y con muchísimo gusto también. Te cuento, Vale, que las cenizas de Carlos, nosotros plantamos un árbol, un árbol enfrente a nuestro instituto. Otra parte se fue para Amazônia, que él amaba tanto y trabajaba tanto con los caucheros ahí en Acre, que fue su tesis de doctorado. Y otra parte fue para los cerrados, la sabana brasileña, en el oeste de Bahía, donde se plantarán también otros árboles. Entonces es muy simbólico, esa relación Totalmente. con la tierra, y que la existencia perdura, continúa a través de estos elementos simbólicos que estamos acá construyendo. Y él hablaba mucho de reexistencia, de existir, refundar la existencia de otra manera a partir de nuestra relación íntima, y que nos define también con el territorio. Esa es otra lección importante que tenemos siempre que recordar. Y así como él mismo siempre nos recordaba, es recordar, pasar siempre por el corazón, ¿no? Y Carlos siempre nos va a traer a la memoria todas estas geografías y todas estas reexistencias.
Yo te agradezco muchísimo, Rogerio, que lo traigas también a colación aquí en las jornadas virtuales, que lo nombremos, que lo honremos y por compartir también en dónde está ahora presente en todos estos lugares tan importantes y simbólicos para las luchas brasileñas.